Pensar en grande es una de las cosas más difíciles que hay. Hay mucha gente que sueña, pero no piensa en grande. Sueña cosas que se antojan grandes, pero no piensa en grande. Y hay una diferencia muy marcada en esto. Amados, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues mire, el día de hoy empezamos con un pensamiento fuerte, ¿no? Hay gente que le gusta soñar todo el tiempo. Yo soy de los primeros, ¿eh? O sea, no crea que estoy tirando pedradas para ningún lado. Yo soy de los que pierdo el tiempo soñando. Pero hay gente que piensa en grande. ¿Qué es pensar en grande? Pensar en grande no es pensar en sacarse la lotería. No es pensar en ser el siguiente Mark Zuckerberg. No es nada de eso. Pensar en grande es pensar en trascendente. Mire, es bien sencillo. Usted y yo podemos soñar bien fácil. Señor, Dios, dame $1,000,000. Te prometo que le doy la mitad a los pobres. Ni siquiera sabe a quién se lo va a dar. Y el día que Dios le dé $1,000,000, se lo prometo que de los únicos que no se va a acordar son de los pobres. Porque es un montón darle $500,000 a los pobres, ¿no? Hay veces que no les damos una moneda en la calle. ¿Usted cree que va a ir a darle $500,000 a los pobres? ¡Come on! Seamos honestos. Por eso esas cosas, amados, no pasan de ser un simple sueño. Porque no tenemos idea de lo que estamos hablando. Mire, usted y yo vamos todos los días a orar. El 90% de las cosas que oramos usted y yo, seamos honestos, es lana. Señor, sácame de este apuro. Señor, dame para esto. Señor, todo. Oramos más por lana que por cualquier otra cosa. Pero no sabemos pedir. Dice Santiago, piden y no reciben porque no saben pedir. Porque piden para gastar. Cuando nosotros aprendemos a pensar en Dios, fíjese, estamos hablando toda esta semana acerca de la semejanza. La semejanza es la capacidad de expresar el carácter de Dios. Ahora bien, cuando usted y yo oramos acerca de la lana, Dios nos dice bien fácil. Vamos a Deuteronomio 28:12. Dice, serás de los que prestan y no de los que piden prestado. Quiere decir, no te pienso sacar de tus apuros económicamente. Ya me trabé. No te pienso sacar solamente de tus apuros económicos, sino que te voy a enseñar a administrar el dinero al grado que tú puedas prestarle a otros, entendiendo que la ley de Dios dice que si le prestas a alguien no le cobres. La Biblia dice que es más bienaventurado el dar que el recibir. Usted se ha puesto a pensar, ¿qué haría usted real y honestamente si Dios le diera $1,000,000? La Biblia dice que es más bienaventurado dar que recibir. Yo creo que pensar en grande sería estoy hablando muy radicalmente, pero sería tener ya planeado a quién le va a ayudar, cómo le va a ayudar, dónde va a sembrar usted bendición para otros. Porque la palabra, la misma promesa dice, den y se les dará. Entonces dice la palabra, si Dios te diera $1,000,000 y tú decidieras de ese dinero dar y ser bendición para otros, entonces recibirías más. Fíjese, todavía le dijo Dios a Abraham, te bendeciré y serás bendición para otros. ¿Se da cuenta cómo nos falta el pensar en grande? Soñamos en grande, pero no pensamos en grande. ¿Como para qué Dios nos daría a usted y a mí $1,000,000? El día que usted y yo pensemos en los términos de para qué Dios nos va a dar a usted y a mí $1,000,000, ese día Dios nos va a dar $1,000,000, porque entonces estaremos aprendiendo a pensar como Dios piensa y estaremos ahora sí que expresando su semejanza, es decir, estaremos expresando el carácter de Dios. Eso es bien diferente, amigos. Eso es bien diferente. Porque una cosa es soñar y otra cosa es pensar. Ahora, la diferencia, si lo llevamos a los términos de Dios, una cosa es pensar en grande, otra cosa es pensar en santo.
Porque la santidad no tiene que ver con el no pecar. La santidad tiene que ver con el estar apartados, que nuestra mente está apartada en los pensamientos de Dios. Señor, ¿cómo me hago parte de tu reino? Ahora, hay que entender esto. Fíjese lo que es la santidad. Si usted se va al libro de Génesis, ni siquiera tendríamos que salir del libro de Génesis. Todos los ejemplos que le estoy poniendo están ahí. Un día llegó Dios y le dijo a José, ¿sabes qué, José? Te voy a hacer rey. Todos se van a inclinar delante de ti, hasta tus papás, tus hermanos, otros. ¿Y sabe qué hizo José? Le decían José el soñador. Yo no entiendo por qué le dicen José el soñador, le deberían decir José el pensador. Y José dijo, oh, Dios me dijo que yo voy a gobernar. ¿Y sabe qué le pasó a José? Lo agarraron sus hermanos, le robaron su túnica, lo vendieron como esclavo. Y llegó como esclavo a la casa de Potifar. ¿Y sabe qué hizo el primer día que llegó a la casa de Potifar? Empezó a comportarse de acuerdo al carácter de Dios y empezó a gobernar. Y José llegó a gobernar la casa de Potifar. Lo acusan de algo injusto y lo meten a la cárcel. Y en vez de quejarse y en vez de decir no tengo nada, ahí en la cárcel se puso a gobernar. Al grado, dice la Biblia, que José tenía las llaves de la cárcel. Y cuando alguien oyó de José y de su diligencia, se lo llevan con el faraón y y el faraón dice, yo me voy a hacer un lado, te voy a sentar a ti, te voy a dar mi anillo de autoridad y tú gobiernas Egipto por mí. La Biblia dice bien fácil, si tú eres fiel en lo poco, sobre lo mucho te pondré. Cuando nosotros pensamos en grande, empezamos a actuar ahorita y no cuando tengamos. Esa es la semejanza de Dios. Escuchar a Dios y empezar a actuar como Él desde hoy. Se lo dejo tarea, platíqueme qué opina. Nos vemos mañana.